diría a la gente indecisa es que venga. Si es que al teatro solo hay que ir, de verdad. De hecho, es parte de la magia, que tú como espectador vengas un poco expectante y sin saber muy bien lo que vas a ver. El teatro ha sido, hasta la fecha, la experiencia más nutritiva a nivel profesional y personal que he tenido. Cuando sé que tengo función me levanto de la cama como cuando era pequeño y era Navidad, o sea, con mucha ilusión. Me gusta mucho el cine como espectador, me gusta mucho el cine como creador, pero como actor de lo que más disfruto es del teatro, la verdad. Hay muchas partes en las que me reconozco de Hugo Barroso y muchos espacios emocionales que transita el personaje durante la función en los que yo también he caminado en algún momento de mi vida. La realidad es que tanto Toni como Juan Carlos Rubio, el director, me han dejado ocupar el mismo lugar a la mesa que ellos y creo que eso ha hecho que el flujo de compartir métodos, formas, herramientas entre Toni y yo haya sido muy directo, muy sin escalones de por medio. Y luego es verdad que tenemos un ritual, Toni y yo, que es un poco cursi, que es que antes de la función nos decimos unas cosas todos los días, pero es como cursi y es íntimo. Para mí el teatro es una expansión de la realidad. Es un lugar en el que contar y escuchar historias que parten de la realidad, pero que la expanden, que la hacen más entretenida, que la hacen por momentos más oscura y por momentos más luminosa y que me da mucha energía hacer teatro y consumirlo.